Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a conversar con la asambleísta Lucía Pozo, asambleísta de Avanza, sobre el proyecto de enmiendas constitucionales para limitar el financiamiento de las organizaciones políticas. Y bueno, esto es interesante, aunque no va a, por supuesto, a tener efecto para estas elecciones, sí podría hacerlo para las siguientes elecciones. Así que vamos a conversar con la asambleísta Lucía Pozo sobre esto, cómo está avanzando este proyecto, esta idea que tiene el presidente de la República y que se va a tratar en la Asamblea Nacional después de que le dio el aval a la Corte Constitucional. Bienvenida, asambleísta, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cómo vemos esta propuesta que hace el Ejecutivo y que ahora trata en la Asamblea Nacional después de que la Corte Constitucional dio vía libre para que esta reforma legal se debata y se pueda eventualmente quitar el financiamiento público a los partidos y movimientos políticos? Bienvenida, asambleísta, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Un saludo muy cordial a todos quienes nos escuchan a través de Radio Sucesos. Bueno, en efecto, se ha cumplido con el primer paso luego de que la Corte Constitucional habilitara ya la posibilidad de que tratemos esta enmienda dentro de la Asamblea Nacional. Hemos sido varios, 5 comisionados, sido parte de una lista que yo lideré. Eso abocó a la posición de que sea yo quien convoque a la primera autoconvocatoria, valga la redundancia, y en donde se me ha elegido pues como presidenta de esta comisión especial. Ahora, lo siguiente es que la Secretaría General pues aboque conocimiento de lo propio a esta comisión, y de esa manera ir cumpliendo con los términos y plazos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en la Constitución para poder viabilizar esta propuesta del señor presidente de la República. Nosotros considero particularmente que ahora encontrándonos en una época electoral precisamente, donde los partidos y las organizaciones políticas que son las protagonistas de esta enmienda van a estar en un proceso territorial y en un proceso electoral, creo que deberá ser lo más prudente ir haciendo como en efecto, no es que no vamos a trabajar, yo he ido generando algunos procesos ya de información, pero después del 9 de febrero y de las elecciones, será lo más prudente que arranquemos con toda la fuerza para evitar la politización en un proceso como este de el tratamiento de esta enmienda. Es decir, asambleísta, la comisión que va a tratar esto no va a trabajar, no va a hacer mayores avances en estos meses, en estas semanas, sino para el próximo año. Los suficientes dentro de los requerimientos de información que ya per se se toman entre 15 días por lo menos. Y con eso ya prácticamente vamos a devengar el 60% del proceso electoral. Entonces no habrá mayor variación al respecto. Vamos a estar dentro de los términos de los plazos. Lo que queremos es que este sea un debate serio, un debate muy responsable, porque está en juego la estructura de la participación política de los ciudadanos, de la consolidación de la democracia, y no podemos tratarla a saltos y a brincos. Mientras esa comisión esté en mis manos, voy a procurar que el debate, en primer lugar, sea de ideas, sea un debate de altura y que lo que haga sea proteger el bien que debemos salvaguardar como ecuatorianos, que es garantizar procesos democráticos, garantizar la participación política igualitaria, garantizar el buen uso de los recursos públicos, por supuesto que sí, y entender desde las diversas ópticas que ha dado pie, pues, esta propuesta. Por un lado es la eliminación total de recursos, por otro lado la participación igualitaria de todos los actores y de los ciudadanos, y por otra vía también saber cuál ha sido el control que se ha ejercido sobre el uso precisamente de estos recursos dentro de las organizaciones. Así que vamos a tener un espectro claro, un diagnóstico amplio para poder generar un informe serio y muy responsable para poder ponerlo en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.
Bueno, hablemos de plazos, asambleísta. ¿Cuánto tiempo tiene la comisión ocasional para tratar esta enmienda a la Constitución para limitar el gasto electoral? Y bueno, ¿cuáles más o menos han sido los tiempos que se han puesto? ¿Cuándo tendría que ya el Pleno conocer la propuesta? Bueno, hay tiempo todavía. Correrán 60 días para la preparación y para la elaboración del informe para el primer debate, una vez abocada conocimiento por parte de la Secretaría a la Comisión. Eso aún no ha sucedido. Y luego 90 días para la formulación del segundo debate. Es decir, tenemos un tiempo importante para poder abordar este tema con todas las organizaciones políticas, con los sectores que proponen esta enmienda, con los organismos de control, con la sociedad civil que necesite, que desee participar en estas comisiones generales. Entonces, no hay apuro, como yo podría decirlo, ¿no? Vamos a ir sin pausa, pero sin prisa, sobre todo en medida de ir recogiendo información certera, valedera, no solamente política, sino también técnica. El trabajo de la Asamblea es cierto, es una institución, un organismo político, pero estos temas también tienen que avalarse con una información técnica, saber cuánto se ha invertido, cómo se ha invertido, qué porcentaje de recursos se ha destinado, por ejemplo, a la formación y capacitación política, como lo manda el Código de la Democracia. Bajo esas métricas y esa data, poder evaluar quién ha incumplido en los organismos de control, han incumplido las organizaciones políticas, ha incumplido el gobierno, probablemente si no ha entregado a tiempo los recursos. O sea, tenemos que hacer una evaluación seria, insisto, y eso es lo que haremos pues desde esta comisión. Asambleísta, le pregunto su postura personal, no como presidenta de la comisión ocasional que va a tratar esta enmienda a la Constitución, pero el presidente envía este proyecto a la Corte Constitucional porque menciona que el Estado no debería financiar la publicidad electoral de ninguna organización política. Argumentó que el objetivo de esto es el uso adecuado de los recursos públicos y su canalización en áreas como la salud, la seguridad y la educación. Ahora que se está tratando esto, ¿cuál es su criterio respecto a esta propuesta? Hay muchas voces a favor, pero también en contra porque se menciona que al limitar esta publicidad electoral de parte del Estado se daría paso a financiamientos que podrían ser oscuros. Hablemos de dar paso, por ejemplo, al financiamiento del narcotráfico, que eso es una preocupación latente. ¿Cómo ve usted este proyecto y cuál es su postura personal al respecto? Mire, creo que todos tienen verdades desde algunos ámbitos y sectores. Eh, si en algo coincido y creo, es en que evidentemente los partidos políticos, no todos, porque no se puede meter a toda la gente en el mismo saco, sí le quedan debiendo a la ciudadanía, por ejemplo, en ejercicios fuertes de procesos de capacitación. Es evidente que a veces vemos organizaciones políticas que no todas son serias, ¿no? Que aparecen siendo vehículos de chimbadores en procesos electorales, de gente que no saca el 1%, que jamás ha sido formada en su organización política, ¿no? Entonces, ¿en quién invierten los recursos para nunca darles la oportunidad de participar? ¿Verdad? Entonces, no sacan el 1%, no sacan el 1,5%, no devuelven el dinero, que es como manda la ley, ¿no? Después de dos procesos electorales en que no saques el 5%, tienen que devolver esos recursos. ¿Cuántos han devuelto? Ahí entra, en cambio, el tema del control, ¿no? ¿Quién falla en ese sentido? Entonces, por un lado, tienes esta circunstancia. Por otro lado, tienes también el hecho de rememorar por qué fue creada esta ley y es precisamente porque no puede ser dable tampoco que solamente quien pueda financiar una campaña sea candidato. Solamente por ejemplo, en los procesos seccionales, líderes barriales, líderes parroquiales, cantonales, que tienen y gozan del respeto, de la credibilidad de la ciudadanía, pero no tienen recursos. Entonces, tener una estandarización en la posibilidad de poder presentar esos proyectos, quiénes son, su imagen, su propuesta de campaña a la ciudadanía, sí nos da una participación igualitaria de una u otra manera a todos los ciudadanos para poder posicionar un proyecto que se le ofrece a la ciudadanía. Eso también es importante y tiene una lógica, ¿no? Entonces, habrá que ver y por otro lado, insisto, el tema del control. ¿Dónde fallamos? Tal vez la reforma deba ser constitucional o tal vez al Código de la Democracia
o tal vez tenga que ser a las leyes menores, a la ley de partidos políticos. Son temas que se tienen que evaluar con datos. No podemos, al menos yo no voy a manejarlo así desde esta comisión, mediante la percepción, mediante las pasiones, mediante el hígado en un proceso electoral que ya se viene. Por eso creo que lo más importante es dejar que esto pase, asumirlo con mucha responsabilidad e ir tomando decisiones, insisto, que tienen que tener como único objetivo el fortalecimiento de la democracia, la participación política igualitaria y el buen uso de los destinos y de los fondos públicos. Bueno, importante, amigos, 7:54. Conversamos con la asambleísta de Avanza, Lucía Pozo, quien preside la comisión ocasional que va a tratar justamente estas enmiendas constitucionales sobre el financiamiento de organizaciones políticas. Cambiando de tema, asambleísta, porque esto también es importante y se dio hace poco, es esta, bueno, esta pugna, esta polémica por la ley antipillos, que ha dividido los criterios en la Asamblea Nacional y que, bueno, hay una última noticia y es que después de que el gobierno envió a que el registro oficial promulgue esta ley, eh, la Asamblea, sabemos que había puesto esta demanda de inconstitucionalidad y la Corte Constitucional suspendió esta ley antipillos. ¿Usted cómo ve esta situación? ¿Está a favor, en contra? ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, creo que la Corte Constitucional ha tomado una decisión apegada a derecho. Yo como asambleísta, como, mire, como ciudadana, como una abogada que ha litigado, como una ex juez, creo que lo prudente es apegarse a la ley. A mí realmente me duele, me indigna tanto desprecio a la normativa mostrada, porque no me acuerdo desde que tengo uso de razón que ningún presidente se haya atrevido, porque no hay otra palabra, atrevido a por encima de que la Asamblea Nacional, que es el organismo que legisla y fiscaliza la normativa del país, haya archivado una ley, atreverse a enviarla que se publique por decreto en el registro oficial. O sea, eso es una cosa impresentable, no tiene nombre. Si es que vamos a vivir bajo esa perspectiva, mejor ya apaguemos la luz y vivamos en la selva, porque para mí el fin no justifica los medios en un Estado de Derecho. Nosotros tenemos herramientas civilizadas para poder manejar nuestras diferencias, inclusive en el orden político o ideológico. Pero si la Asamblea Nacional, que nos guste o no nos guste, es el primer poder del Estado, el máximo organismo de representación de los ciudadanos, ha tomado una decisión de archivar una ley porque, perdóneme, a mí no me gusta ni el término, ¿no? De antipillos, eso no tiene nada lo que está haciendo. Si es que hubiera sido una ley antipiso, sería terrible, porque yo le invito a la ciudadanía a identificar qué es lo que pasa. No es que está atacando al piso, le está cobrando un impuesto al piso, justificando su accionar delincuencial. Lo que está haciendo es cobrarle un impuesto sobre el hecho delictivo que sabe que está cometiendo. Un porcentaje. Es brutal, es un mensaje grosero a la ciudadanía. No está atacando el delito, no lo está rompiendo, no lo está erradicando ni eliminando, le está cobrando un impuesto. Qué conveniente. A mí me parece realmente una cosa impresentable. Y más allá de que de antipillos no tiene nada, lo único que termina siendo es una ley recaudatoria, calificando a todo vendedor de vehículos usados como lavador. Eso no puede ser así. Además, la gente se compra un carro usado porque no tiene la plata para comprarse un carro nuevo. Si la tendría, por supuesto que se compraría un carrito nuevo. Entonces, hay que entender la óptica con la que se está mirando este tema. Yo saludo y espero hasta el final, dentro de este proceso legislativo, político y litigioso, que la Corte Constitucional decida a favor de la norma, a favor de la estabilidad del Estado de Derecho y que esto no pase, porque de verdad sería un precedente nefasto para la institucionalidad del país. Gracias por su criterio asambleísta. Entiendo que tiene que atender ciertas actividades a las 8 en punto, así que la liberamos y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Siempre es un placer conversar con ustedes.